Buenas tardes mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico. Hoy estaremos meditando en otro de los grandes libros que tenemos en nuestra biblioteca llamada Biblia. Seguiremos aprendiendo en el Nuevo Testamento, pero en esta ocasión haremos pues un estudio, daremos el estudio basado en Primera Tesalonicense. Ya la semana pasada acabamos de terminar el libro de Mateo y bueno, vamos a iniciar nuestro estudio durante estos días en esta carta maravillosa, la carta a los tesalonicenses. Sabemos que Pablo escribió por lo menos dos cartas a esta iglesia, una iglesia muy significante para la vida de Pablo. En algunas ocasiones la tomó como ejemplo. Y bueno, vamos a revisar a través de los escritos, pues, o la carta que él escribe a esta iglesia. Vamos a tratar de experimentar o de ver lo que había en el corazón de Pablo y en especial lo que hay en el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Así que bueno, bienvenidos a este tiempo de estudio. Espero en el Señor sea de mucha bendición a sus vidas, a cada uno de los que se conectan a través de este medio para meditar en su palabra. Quiero pues resaltar que la dinámica que usaremos durante estos estudios será la misma que venimos utilizando en algunos estudios anteriores. Yo envío las preguntas, ¿verdad? Por este medio de Facebook, también por WhatsApp, la estoy enviando al grupo de la iglesia y ustedes pues en sus casas tratan de responderlas de manera que puedan estar preparados para cuando comencemos el estudio. Entonces, bueno, también, bueno, aprovechar el momento, ahorita que estamos juntos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor la dirección y vamos a orar por nuestros hermanos que han estado pues pasando duelo. Recientemente me llamó nuestra hermana María Sitimbay esta mañana para informarme que su mamita había partido con el Señor. Vamos a estar orando por ello y pidiéndole al Señor fortaleza. Entonces vamos a dirigir una oración al Señor antes de comenzar el estudio. Padre, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí y tomar este tiempo para aprender tu palabra. Gracias porque si no la tuviéramos, Señor, si no estuviera con nosotros tu palabra, Señor, no tendríamos esperanza. Y es a través de tu palabra que hemos obtenido salvación y que también, Señor, podemos obtener esperanza en medio de todo lo que está ocurriendo. Gracias porque hoy podemos tener esa oportunidad de entrar a ella, de meditar en ella y crecer, Señor, crecer un poco más. Quiero pedirte, Padre, en este momento por la familia Sitimbay, pedirte, Señor, que tú consueles los corazones de nuestros hermanos que ahora sufren por la partida física de su mamita, Señor. Ruego por mi hermano Luis Sitimbay, por sus hijos, y pido, Señor, una fortaleza especial para ellos, para que tú le abraces de una forma especial y que Dios este proceso pueda ser más llevadero porque tú, oh Padre, les consuela y les conforta a través de tu palabra. Así que dejamos en tus manos la vida de esta familia y de cada uno de los familiares que están padeciendo, Señor, están sufriendo duelo, producto de lo que pues recientemente se ha venido presentando en diferentes lugares y que ha sido, Señor, pues la causa de múltiples pérdidas, Señor, físicas de nuestros familiares. Así que dejamos a cada familia que esté pasando por este proceso en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a iniciar nuestra carta. Yo le envié algunas preguntas, voy a seguir esa dinámica, vamos a ir trabajando en la carta, ¿verdad? Yo leo la pregunta, vemos la respuesta y luego hago uno que otro comentario a lo que allí se está diciendo, sea un versículo o el contexto, ¿ok? Entonces yo espero que usted tenga la Biblia a sus manos, si no la tiene vaya a buscarla y vamos a empezar nuestro estudio. Vamos a anotar, si tiene allí para anotar también, pues le animo a que lo haga. Trate de tener un lápiz a la mano. Y bueno, iniciemos entonces. Tesalonicense, recibe el nombre esta carta, ¿verdad? Una epístola. En la Biblia se
algunos hacen diferencia entre epístolas y cartas. Cuando hablan de epístola, entonces se refieren a esos escritos que Pablo dio a las iglesias, y cartas, escritos que Pablo dio a personas. En este caso tenemos primera y segunda Timoteo y la carta a Tito, ¿verdad? Que son cartas más personales y por eso le llaman cartas, hace una distinción entre eso. Eh, Tesalonicense pues recibe el nombre por la iglesia o el lugar geográfico donde estaba la iglesia de estos hermanos. Está ubicada en Tesalónica. Ya vamos a ver un mapa donde estaremos revisando, ¿verdad? Este sector visto desde un panorama, pues, vamos a decir así, amplio, donde podamos ver la distancia que había entre Tesalónica, Jerusalén, Antioquía. Entonces vamos a tratar de visualizar eso más adelante. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, ¿verdad? Eh, la primera pregunta que tenemos en nuestro cuestionario dice Hechos. Ahí tenían que completar en qué parte de Hechos se narra el establecimiento de la iglesia en Tesalónica. Entonces yo, a ver, espero que ustedes hayan respondido y seguramente pues ustedes tendrán la respuesta allí. Hechos capítulo 17, ¿verdad? Hechos capítulo 17, versículos 1 al 9. Yo voy a leer brevemente, lo voy a hacer hoy porque vamos a estar meditando en esta iglesia. Entonces me parece importante que podamos leer lo que ocurrió allí en Tesalónica. Voy a leer, ¿verdad? Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Estoy leyendo Hechos 17:1. Voy a leer el versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y con algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlo, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces vemos que la fundación de la iglesia en Tesalónica no fue algo sencillo, como ninguna de las otras congregaciones. Siempre hubo persecución, en especial de parte de los judíos. Ahí vemos pues que muchos judíos creyeron gentiles, ¿verdad? Griegos, mujeres también creyeron, dice allí no pocas. Y bueno, se formó una turba en ese lugar que tuvieron que sacar a Pablo de Tesalónica. Entonces ahí vemos el establecimiento de la iglesia, un establecimiento bastante fuerte. No fue sencillo, ¿verdad? La predicación allí en Tesalónica, pero vemos cómo Dios va a obrar en medio de esta iglesia. ¿Por qué es importante tener el contexto? Bueno, porque cuando leamos Tesalonicense, entonces nos vamos a dar cuenta de lo que Pablo dice en relación a la iglesia. Ya sabemos pues que el establecimiento de la iglesia no fue algo sencillo, sino que fue en medio de tribulación, y eso Pablo lo va a mencionar. Muy bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. La pregunta número 2 dice: en el versículo 1, el nombre Silvano viene siendo, según el pasaje en Hechos. Fíjense que en Tesalonicense, en la primera, segunda carta, bueno, no, para ver, permítanme, en la primera y segunda carta, pues menciona a Pablo, Silvano y Timoteo. Ese Silvano viene siendo
¿Quién viene siendo según el pasaje en Hechos? A ver, entonces tenemos allí la respuesta es Silas. Ciertamente en Hechos se nombra como Silas, en las cartas se menciona como Silvano. Silvano es más latino, más del latín. Es como una transliteración del nombre Silas, que es más semítico, más dado hacia el hebreo. Y Silvano es un nombre más del latín. Solía pasar en esos momentos pues que habían personas que tenían nombres hebreos y pues le colocaban su paralelo en latín. Entonces, cada vez que veamos Silvano, Pablo Silvano, y Timoteo, entonces debemos saber que se está refiriendo a Pablo, Silas y Timoteo. Muy bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, Romanos 16:16 dice iglesias de Cristo, ¿verdad? Pablo enviando saludo, envía saludo a las iglesias de Cristo. Aquí en capítulo 1, versículo 1, dice la iglesia de los tesalonicenses. La pregunta es, ¿hay nombre propio en estas expresiones? Es decir, ¿será que la iglesia le pertenece a un determinado grupo de personas? ¿Le pertenece? ¿Cómo es que dice iglesias de Cristo y ahora dice iglesia de los tesalonicenses? ¿De quién es la iglesia? Bueno, ¿hay nombre propio en estas expresiones? La respuesta es no. No tenemos nombre propio ni nombre, pronombre posesivo, ¿verdad? Como que refiriéndose a los tesalonicenses, no se está refiriendo en ese sentido porque sabemos que, como dice la segunda pregunta, ¿cómo se explica esta diferencia de expresiones? Bueno, las iglesias locales son ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Como dice aquí, a la iglesia de Cristo. Toda iglesia es de Cristo, toda iglesia es el cuerpo de Cristo, pero también la iglesia, ¿verdad? A su vez, está compuesta por personas de ciertos lugares. Nosotros pudiéramos decir la iglesia de Caracas, cuando estamos en Ecuador, los hermanos dicen, bueno, aquí están los hermanos de la iglesia de Caracas, refiriéndose al lugar. Ahora, cuando hablamos la iglesia de Cristo, estamos hablando de posesión. Y aquí es importante pues mencionar lo que es la iglesia local y la iglesia universal. La Biblia habla de la iglesia del Señor, no se está refiriendo a una iglesia local en específico, sino que se está refiriendo a todos los creyentes en todo el mundo. Cuando dice la iglesia del Señor se está refiriendo a todos los creyentes en todo el mundo, ¿ok? En todas partes. Ahora, cuando hablamos de la iglesia de los tesalonicenses, nos estamos refiriendo a una iglesia local de hermanos que son de Tesalónica, ¿ok? Esto es muy doctrinal. Tenemos la iglesia universal, que es la iglesia de Cristo, y tenemos la iglesia local, que tiene nombre, algunos tienen sus propios líneas doctrinales, ¿verdad? Que pudieran variar en ciertas cosas. Nosotros por lo menos aquí tenemos bautistas, pentecostales, eh, tenemos nosotros pues que somos la Unión Misionera Evangélica. O sea, hay una gran variación de denominaciones. En el caso de la Unión Misionera Evangélica pues es una denominación más conservadora, ¿ves? En este caso es muy parecida a las congregaciones bautistas, y pero siguen siendo iglesia del Señor. La iglesia pentecostal, la iglesia bautista sigue siendo la iglesia del Señor, solo que tienen líneas doctrinales que difieren en ciertas cosas que no comprometen en esencia lo que es el evangelio del Señor. Entonces por eso nos llamamos hermanos. ¿Ok? Muy bien. La siguiente pregunta, pregunta número 4, espero que ustedes vayan bien allá en sus casas. Pablo y sus compañeros, ¿qué hacían? Oraban. ¿Cuándo? Siempre. Y qué bueno es orar unos por otros. ¿Cómo oraban ellos? Bueno, dice allí recordando a los tesalonicenses y dando gracias a Dios por ello. Entonces Pablo, cuando se acordaba de los tesalonicenses, pues dice que comenzaba, oraba por ellos dando gracias. Y esto es algo hermoso. Nosotros tenemos que aprender a darle gracias a Dios por nuestros hermanos. Yo a veces suelo, en algunas ocasiones, cuando veo algo que me recuerda a algún hermano, quizás algún detalle
o alguna foto que yo pueda ver por allí, es un buen momento para orar por ese hermano. Hay personas que dicen, wow, soñé con fulanito de tal. Bueno, es un momento quizás para tu poder orar por él. Hay personas que dicen, no, soñé que fulanito de tal se estaba muriendo, mira que se estaba muriendo. Yo le voy a pedir algo, por favor. Si usted sueña que alguien se está muriendo, no le diga a esa persona que soñó que se estaba muriendo. Porque realmente el sueño es muy subjetivo. Eso no realmente no quiere decir que se va a cumplir, que eso si usted sueña algo como eso, ore por esa persona, pero por favor no le diga que usted estaba soñando, que la persona estaba en un ataúd, que se estaba muriendo, que no sé qué más, porque la persona realmente va a terminar poniéndose nerviosa. Pero es bueno orar cuando nos acordamos, ya sea usted soñó con alguien, oye, voy a orar por esa persona, este, te vio un detalle que no, que se lo regaló a alguien, toma un tiempo para orar por ellos. Yo suelo recordar a aquellos hermanos que han influido en mi vida cristiana y oro por ellos. A veces no sé dónde están, no sé qué están haciendo, pero le doy gracias a Dios por ellos, donde quiera que estén. Es importante orar los unos por los otros. En este caso Pablo oraba cada vez que recordaba a los hermanos de Tesalonicense, dando gracias a Dios por ellos. ¿Ok? Entonces vamos a la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice, Pablo recordaba la fe de los tesalonicenses. Perdón. Pablo recordaba, me comí ahí la línea. Pablo recordaba que la obra, ¿verdad? La obra de la fe de los tesalonicenses, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza. Muy bien. Fíjense que esto está en el versículo 3. El versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si yo quisiera que usted resaltara algo allí en su Biblia, te pudiera subrayar, trate de subrayar obra de la fe, trabajo de su amor y constancia en la esperanza. Porque, fíjense, la fe sin obra es muerta. Pablo dice, yo le doy gracias a Dios cuando recuerdo cómo su fe actúa en obra. Hay personas que dicen que tienen fe pero no tienen obra. Dice que creen en el Señor pero sus obras parecieran decir otra cosa. Entonces, Pablo dice, yo recuerdo la obra de la fe. La obra o las obras y la fe deben ir de la mano. ¿Ok? Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Realmente la fe tiene que estar sustentada en las obras, ¿ok? En lo que nosotros hagamos. Si yo digo que soy cristiano, pero mi vida vive de otra forma, o sea, mi vida está alineada bajo principios de este mundo, realmente yo pongo en duda que sea cristiano. Puedes decir que sea cristiano, pero si tus obras no dicen lo mismo, entonces allí entran dudas. Muchas veces en las iglesias, ¿verdad? Uno ve personas que van a la iglesia que dicen que son cristianos, que aman a Dios, pero cuando usted lo ve orar, cuando usted ve el estado de WhatsApp, cuando usted ve lo que escriben en el Facebook, cuando usted lo ve en su accionar, usted dice, wow, no sé si esta persona realmente sea cristiana porque parece que su fe está aislada de sus obras, ¿verdad? Ahí habla también del trabajo de su amor. Fíjense que el amor no es un sentimiento, el amor es una acción, es una decisión. Y Pablo dice, bueno, el amor va respaldado por trabajo. Hay personas que dicen amar, pero nada hacen por alimentar ese amor. Entonces, el amor debe ir junto con el trabajo. No solo decirle a nuestras esposas te amo, sino mostrarle realmente con hechos que le amamos. ¿Ok? Igualmente a nuestros hijos, a nuestros padres, es importante. Y finalmente habla de la constancia en la esperanza. Porque la esperanza es, dice como dice allí, la esperanza no se ve. Es algo que nosotros realmente sentimos que viene. ¿Ok? Por ejemplo, nuestra mayor esperanza es la venida de Cristo,
donde pues van a resucitar los muertos. Esa es nuestra esperanza, y nosotros caminamos constante en los caminos del Señor porque tenemos esa esperanza en Dios, ¿ok? Entonces la esperanza nos ayuda a ser constante. Bien, pasemos a la siguiente pregunta, pregunta número 6. ¿Cuál palabra en el versículo 4 se refiere a la conversión de los tesalonicenses? La voy a leer el versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ahí habla, ¿verdad? Y la palabra que se refiere a la conversión tiene que ver con la elección. No me voy a extender en este tema, pero el tema de la elección siempre es un tema un poco controversial. No, bueno, no llamarlo controversial, sino que tiene diferentes posturas. Algunos piensan pues que la elección Dios las hace de una forma, pues aquí están uno, aquí están otro, decido elegirte a ti, elegirte a ti, elegirte a ti. Entonces a los que el Señor eligió, esos son los que se van a convertir. Yo creo en la elección soberana del Señor, ¿verdad? Nosotros, incluso usted es cristiano, no porque usted quiso, sino porque Dios lo eligió. Y usted por la gracia de Dios llegó al conocimiento de Cristo. Entonces, la elección precede a la conversión. O sea, una persona que ha sido elegida, pues va a realmente responder a la conversión. Entonces, hay muchos que dicen, no me metí evangélico. Como yo lo he dicho en la iglesia, ¿verdad? Nadie se mete evangélico. Realmente el que se mete se puede volver a salir. Si usted se metió evangélico, usted se puede salir cuando usted quiera. Pero cuando nosotros pensamos en que somos cristianos, no por nosotros, sino porque Dios nos llamó, sabemos que estamos en las manos del Padre. Por lo tanto, no podemos realmente salir, ¿verdad? Sino que vamos a estar siempre bajo sus alas, vamos a estar siempre escondidos en sus manos, como dice la Biblia. Entonces, para mí la elección es soberana, ¿verdad? Una persona para que se convierta previamente tiene que ser elegido por el Señor. Ahora, yo creo que la elección, porque nosotros, o sea, tratar de ver, bueno, Dios eligió, mira, me gustó este, a Juan, estás elegido, Pablo, no estás elegido, este, no estás elegido, este, bueno, ¿será que lo elijo, no lo elijo? Entonces Dios comenzó allí como que algo aleatorio. A mí me parece que no es así. Yo creo que Dios, como conoce el futuro realmente, ¿verdad? Conoce nuestros corazones, precisamente bajo ese conocimiento, como dice allí, habla de la que fuimos elegidos por la presciencia, ¿verdad? Es decir, el previo conocimiento de Dios de quiénes íbamos a ser nosotros. Por eso la Biblia dice que antes de que nosotros naciéramos ya Dios nos había elegido. ¿Por qué? Porque Dios sabía realmente la condición de nuestros corazones. Entonces yo creo que no es algo aleatorio como que Dios lo toma aquí, ¿verdad? Lo toma aquí, sino que es algo que realmente Dios lo provoca precisamente bajo su soberana voluntad, pero entendiendo el corazón de cada uno de los seres humanos. ¿Okay? Entonces algunos dicen, no, Jesús murió en la cruz nada más por los elegidos. Yo no creo eso tampoco. Juan, primera de Juan dice que Jesús murió por los pecados nuestros, dice Juan, y por los de todo el mundo. De manera que para mí la muerte de Jesús fue la gracia de Dios desbordada a la humanidad, y la humanidad realmente debe responder a esa gracia, ¿verdad?, que el Señor ha derramado sobre nosotros. Esa es mi apreciación con respecto a la elección. Por supuesto es un tema muy amplio. Yo sé que a lo mejor usted tendrá preguntas. Este, y bueno, si tiene alguna pregunta usted la puede hacer, y la semana que viene cuando tengamos nuestro estudio yo voy a tratar de repasar esto. Pero no me voy a detener más aquí. Vamos a ir a la pregunta número 7. Pregunta número 7 dice, en el versículo 5 Pablo dice nuestro evangelio. Pero el evangelio es de Cristo, ¿verdad? Según el capítulo 3 versículo 2 de la misma carta primera de Tesalonicense dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, o de Dios. ¿En qué sentido Pablo dice que el evangelio era de él? Eso está en el versículo 5, ¿verdad? Pablo dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, nuestro evangelio. ¿Por qué Pablo se atribuye el evangelio? Bueno, realmente lo que está ocurriendo allí es que Pablo no está diciendo que él fue el que originó el evangelio, sino que la predicación en Tesalónica llegó fue a través de ellos y no fue predicada por otros,
por primera vez, sino que fue predicada por primera vez en Tesalónica a través del apóstol Pablo. Pablo está diciendo, quiero que sepan que cuando llegó el evangelio allá, llegó fue porque nosotros fuimos a predicar, ¿verdad?, el evangelio en ese lugar. Muy bien, pregunta número 8. En el versículo 5, la frase se refiere a los milagros que fueron hechos en Tesalónica. ¿La frase qué? En poder, ¿verdad? En poder. Si ustedes tienen sus Biblias, yo les voy a pedir que allí ustedes puedan colocar al ladito de esa palabra poder, ustedes la puedan subrayar y colocar al lado Hechos 1.8, y también pueden colocar Romanos 1.16. Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, no solo predicamos el Evangelio, no solo fue en predicación, sino que fue en poder. Y ahí se está refiriendo a los milagros que fueron hechos en Tesalónica. Cuando leemos Hechos capítulo 17, que fue el texto que leímos al principio, quizás no vemos algunos milagros que pudieron realizarse allí, pero Pablo está refiriéndose aquí que cuando llegaron, pues hubo manifestaciones, ¿verdad?, del poder de Dios que respaldaron el evangelio que ellos estaban predicando. Hoy día pues se usan campañas de sanidad, campañas de aquello, lo otro. Yo creo en un Dios que sana, pero creo en un Dios que es soberano. Y yo lamento, ¿verdad?, lo que hoy día se hace porque se utiliza la sanidad como un mercado, ¿verdad? Es algo más mercantil que espiritual. Y algunos, porque hay datos, ¿verdad?, de personas que hasta se han atrevido a engañar a otros, haciéndole creer que están sanando a personas. Y realmente eso es triste. Dios conoce los corazones, Dios conoce el corazón de esas personas, conoce mi corazón. Este, pero yo creo en el poder de Dios para sanar, pero Dios es soberano, a ver quién sana. Fíjese que Jesús no sanó a todo el mundo. Y estas personas dicen, bueno, si tú crees va a ser sanado. Sí, realmente la sanidad puede venir a través de la fe, pero puedes haber momentos en que yo le crea al Señor y no sea sano. Entonces no quiere decir que no tuve fe, como ellos tratan de imponer, no es que no tuve fe, no. Dios es soberano realmente en cómo obra esos milagros. Fíjense ahorita, pues, ahorita estamos viviendo una pandemia y uno lamenta mucho que estas personas que andan por allí, ¿verdad?, haciendo campañas de sanidad y lo otro, realmente, ¿qué están haciendo en estos momentos? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no van a los lugares? Incluso se han atrevido a decir profecías que realmente no se han cumplido y la gente lo sigue. La gente sigue a estas personas, ¿verdad?, que son eh, falsos profetas, que son habladores de vanidad realmente. Entonces hay pueblo cristiano que está cegado ante eso. Entonces Pablo muestra que el evangelio cuando llegó allí llegó en poder. Otra cosa importante, hermano, con relación a esto, la mejor manera de que se muestre el poder de Dios en nuestra vida ministerial es cuando predicamos el evangelio. Por eso Mateo 28, ¿se acuerdan que terminamos la semana pasada? Dice, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ese aquí yo estaré con vosotros viene, ¿verdad?, sujeto a lo que tiene que ver con la predicación del evangelio. Vayan y hagan discípulos y yo voy a estar con ustedes. Entonces cuando predicamos el evangelio podemos ver el poder de Dios manifestarse. Eso fue lo que ocurrió en Tesalónica también. Pregunta número 9, ¿verdad? ¿En qué manera llega el evangelio a la gente? Bueno, pudiéramos hablar de hoy día que el evangelio llega en predicación de la palabra, ¿verdad? Cuando predicamos la palabra, Pablo dice eso en Romanos, ¿cómo escucharán el evangelio si no hay quien les predique? Entonces, ¿cómo puede llegar? Llega del cielo, llega porque realmente vienen ángeles en sueños. ¿Cómo llega el evangelio? Realmente el evangelio llega por la predicación de la palabra, ¿ok? Necesita la gente tener un encuentro con la palabra para que pueda escuchar el evangelio. Si yo no predico, entonces la gente no va a escuchar el evangelio. Eso es importante saber. Que por cierto, Tesalonicenses es una carta muy misionera. Ya vamos a ver algunas cositas con respecto a eso. Pregunta número 10.
Cristo, Pablo y sus compañeros eran ejemplo a los tesalonicenses en cuanto a padecer ¿qué? Sí, gran tribulación. Padecer gran tribulación, ¿ok? Entonces yo espero que ustedes allí pues lo hayan anotado, padecer gran tribulación. Eh, y eso es importante, pues Pablo no fue un misionero de habitación, no fue un misionero de escritorio, no fue un misionero de oficina, sino que él pudo decirle a los tesalonicenses, realmente nosotros hemos padecido gran tribulación también. Eso dice el versículo 6, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Gran tribulación con gozo. Algo que parece ser incoherente, ¿verdad? ¿Cómo puedo estar atribulado y al mismo tiempo gozoso? Bueno, precisamente eso solo pasa cuando nosotros estamos a los pies de Cristo, cuando descansamos en Él, que podemos estar atribulados, ahorita podemos estar atribulados con todo lo que está ocurriendo, pero tenemos el gozo del Espíritu Santo, que nos hace recordar que no estamos solos, que Dios está con nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí yo les voy a dejar también para que ustedes anoten en sus Biblias, si pueden anotar, al lado de gran tribulación, pueden anotar 1 Corintios 8 del 1 al 5, ¿ok? Subrayen gran tribulación y coloquen, perdón, 2 Corintios 8 del 1 al 5. Van a colocar esa cita porque Pablo se refiere a las iglesias de Macedonia, ¿verdad? Allí en Hechos, en 2 Corintios 8, 1 al 5, se refiere a la iglesia de Macedonia y dice allí en el versículo 2, dice que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pablo habla de las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia incluía la iglesia de tesalonicense. Miren esto que está aquí. Me pone esto un momentico. Aquí está. Entonces tenemos aquí Macedonia. Pablo dice allí en 2 Corintios 8, ¿verdad? Del 1 al 5, que las iglesias de Macedonia han sido ejemplo de generosidad en medio de gran tribulación. Lo que es Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea, pertenecían a la provincia de Macedonia. ¿Okay? Igual Filipo, Hechos capítulo 16, aquí donde Pablo, ¿verdad?, se encuentra con el carcelero, con las mujeres que estaban orando. Y de aquí Pablo se mueve por Anfípolis, Apolonia y llega a Tesalónica, ¿ok? Entonces, dice que la iglesia de Tesalónica recibió, ¿verdad?, la palabra en medio de gran tribulación. Eso es lo que dice Hechos 17, ¿verdad?, cómo hubo persecución. Igual 1 Corintios 8 dice que en medio de gran tribulación la iglesia ha sido generosa. Entonces, importante, ¿verdad? Saber eso. Ellos recibieron, ¿verdad?, la palabra en medio de gran tribulación. Así que no todo es color de rosa, hermano. Eso que te ofrecen por allí, que todo va a ser bonito, esas predicaciones que hay por allí, de que hay un manto, de que estoy viendo un manto, que estoy viendo aquello, y todo lo que hablan siempre son cosas bonitas. Hermanos, eso no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es aquel que nos dice que realmente vienen pruebas, pero que debemos estar confiados porque Cristo lo ha vencido, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces, el Evangelio realmente no nos hace exentos de vivir tribulaciones. Pregunta 11. Igualmente los tesalonicenses eran ejemplos de ello a los creyentes que estaban ¿en dónde? En Macedonia y los que estaban en Acaya. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Y vosotros, dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, Pablo y los apóstoles, en este caso Pablo, Silas y Timoteo eran ejemplo para la iglesia de Tesalónica, y a su vez la iglesia de Tesalónica era ejemplo para los hermanos de Macedonia. Vuelvo a presentar el mapa, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? La iglesia de Tesalónica fue ejemplo para los hermanos en Macedonia. Pero dice no solo Macedonia, sino que también ¿qué? Acaya. Aquí está la provincia de Acaya. Atenas, Corinto, Cencrea eran de la provincia de Acaya. Y Pablo dice, ustedes como iglesia han llegado a ser ejemplo de todos. Pablo dice que aquí, a este sector,
llegó la noticia de cómo los hermanos de Tesalónica estaban viviendo el Evangelio y todos los demás hermanos de la región de Macedonia. Entonces, eso para más o menos visualizar lo que tiene que ver con esta pregunta. Pregunta número 12. Nómbrese alguna de las iglesias de Cristo en Macedonia y en Acaya. Ahí tenemos Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Cencrea. No a todas le escribió Pablo, pero en esas iglesias, en esos lugares, Pablo fundó, ¿verdad? Congregaciones, hubo creyentes. Entonces Pablo comienza aquí en Troas. Pablo tiene la visión del varón macedonio, que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿verdad? Ven a Macedonia, Macedonia es todo esto. Y Pablo se va a Filipo, ¿verdad? Y aquí funda una iglesia. Y luego tenemos aquí otras iglesias, ¿verdad? Como Tesalónica, en Berea, en Atenas, donde Pablo predica al Dios no conocido. En Corinto, Pablo le escribe 2 cartas. Por lo menos 2 cartas tenemos, ¿verdad? Que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, y en Cencrea. Entonces, esa es la respuesta. Si ustedes no la colocaron, ahí tenés Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto y Cencrea. Muy bien, pregunta 13. De Tesalónica había salido, ¿qué había salido? La palabra. ¿Okay? Fue la base misionera del Señor a través de Macedonia y Acaya y hasta otros lugares distantes. Fíjense, de Tesalónica. Tesalónica viene siendo, ¿verdad?, la Jerusalén. ¿Se acuerdan en nuestra declaración de propósito de impactar, ¿verdad?, al mundo desde Catia hasta lo último de la tierra? Los de Tesalónica irían desde Tesalónica hasta lo último de la tierra. Entonces Tesalónica vendría siendo su Jerusalén, su local, ¿verdad?, la parte local. Tenemos Macedonia, que es la provincia, como si nosotros aquí en Caracas dijéramos Venezuela. Macedonia, ¿verdad?, vendría siendo Judea, ¿verdad? Acaya es como si nosotros dijéramos Ecuador, Colombia, otro país que está cercano. Ese viene siendo, ¿verdad? Para Tesalónica viene siendo como su Samaria y hasta los otros lugares distantes. Aquí está lo último de la tierra. Entonces ellos están cumpliendo Hechos 1:8 porque están yendo desde Jerusalén, ¿verdad? Toda Judea, en este caso Macedonia representa su Judea, Samaria, que viene siendo Acaya, y hasta otros lugares de la tierra, ¿verdad? Eso está en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe se ha extendido. Okay. Una iglesia misionera. En el proceso de la conversión de los tesalonicenses, primero tenían que recibir la palabra de ¿quiénes? ¿Quiénes recibieron la palabra? Ellos, de Pablo, Silvano y Timoteo. Okay. Ellos recibieron la palabra, ahí en el versículo 9. Pablo dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, o sea, los de Acaya y Macedonia cuentan acerca de Pablo, Silvano y Timoteo, en la manera en cómo recibieron. Entonces, ellos recibieron primero la palabra de Pablo, Silvano y Timoteo, y a partir de allí, pues ellos comenzaron a servir a Dios. Eso es lo que dice en la segunda pregunta. Uno es convertido del error con 2 fines. Primero, servir a Dios. No somos convertidos solo para salvarnos de la ira venidera en el día final, sino que somos convertidos para impactar al mundo en este tiempo sirviéndole a Dios, ¿verdad? Y segundo, para esperar a Cristo. Muchos tienen nada más la segunda parte, están esperando a Cristo pero no sirven a Dios. Entonces las dos cosas son importantes. Eso lo dice en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien. Pregunta número 15. ¿La iglesia en Tesalónica estaba en su mayoría compuesta de gentiles o de judíos? Espero que ustedes hayan respondido, ¿verdad? ¿Estaba compuesta de qué? De gentiles. ¿Cuál versículo lo indica? Tenemos allá el versículo 9, ¿verdad? El versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios. Recuerden que los judíos eran monoteístas y ellos realmente no aceptaban otros dioses, mientras que los gentiles eran politeístas.
ellos estaban influenciados, ¿verdad?, por las culturas más occidentales, la cultura romana, la cultura griega. Ellos estaban influenciados más por esas culturas y eran más politeístas. Entonces ahí vemos que en el versículo 9 que ellos tenían muchos dioses, ídolos. Entonces probablemente pues eran, la mayoría de los hermanos eran gentiles. Estamos terminando. Pregunta 16. Según el versículo 10, ¿qué ha hecho Cristo por los salvos? ¿Los ha librado de qué? De la ira venidera, ¿verdad? El versículo 10, y esperar en los cielos a su Hijo Jesús, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Realmente viene el momento del juicio, y en ese momento se va a desbordar la ira de Dios, y dice que a través de Cristo nosotros hemos sido librados de la ira venidera. Si algunos están alarmados por lo que ocurre hoy día, pues qué de pensar cuando la ira de Dios sea arrojada sobre la tierra en lo que la Biblia llama esa gran tribulación. Entonces, el Señor, gracias a Cristo, ¿verdad? Gracias al Señor nosotros hemos sido librados de esa ira venidera. El versículo 17, ¿en cuál dirección quedaba Tesalónica con referencia a Filipo y en cuál dirección quedaba con referencia a Berea? Usted tenía que buscar en algún mapa para ver eso. Yo lo tengo aquí. Tengo aquí el mapa. En el caso de Tesalónica con referencia a Filipo se encontraba al suroeste y en referencia a Berea se encontraba al noreste. Ya lo voy a presentar aquí en el mapa, ¿verdad? Aquí está Tesalónica. Aquí tenemos con referencia a Filipo, ¿verdad? Se encuentra más hacia el sur. Tesalónica está más al sur, es decir, está más abajo que Filipo y está, ¿verdad?, hacia el este. Hacia el oeste, perdón, hacia el oeste. Entonces, aquí tenemos Tesalónica, ¿verdad?, en este caso, suroeste de Filipo. Y en relación a Berea, Tesalónica se encuentra al noreste, ¿verdad? Un poco más hacia la derecha y más hacia arriba, quiere decir que está en la zona norte. Norte es hacia arriba, sur es hacia abajo, entonces está hacia el norte. Y está más a la derecha, que indica que está hacia la zona este, entonces está al noreste. Esa es la respuesta allí. Es más que todo para que ustedes se familiaricen con la parte de los mapas, puedan buscar y identificar dónde está la ciudad. Pregunta 18. El tema de la primera carta a los tesalonicenses, como también la segunda, es la segunda venida de Cristo. En cada capítulo de cada libro este tema se menciona. ¿Cuál es el versículo en este primer capítulo que lo menciona? A ver, ¿cuál viene siendo el capítulo? Tenemos allí el versículo ¿qué? El versículo 10. El versículo 10 que dice, ¿verdad? Y esperar de los cielos a su Hijo. Importante, el tema de 1 Tesalonicense tiene que ver con la segunda venida de Cristo, igual que la segunda carta. Solo que en la segunda carta Pablo como que exhorta a la iglesia que trabaje, porque ellos se quedaron, ay, Cristo va a venir, entonces dejaron de trabajar. Y Pablo dice, no, tienen que trabajar mientras esperan a Cristo. Sabemos que Cristo viene, pero no sabemos cuándo. Y mientras Él no venga, tenemos que trabajar, tenemos que servir. Entonces, el versículo que lo menciona aquí en este primer capítulo es el versículo 10. Esto lo vamos a ver en toda la carta. Y la última pregunta es, Romanos 1.8 es muy semejante en tema al versículo, ¿a cuál versículo de este capítulo? El versículo 8, ¿verdad? Vamos en Romanos 1.8, lo voy a leer. Romanos 1.8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y eso lo dice, ¿verdad? Muy parecido al versículo 8 aquí en 1 Tesalonicense, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces vemos que la iglesia de Tesalónica era una iglesia netamente misionera. Eso también lo vamos a estar observando en el desarrollo de esta carta. Bien, mis hermanos, de esta manera terminamos este estudio. Una vez más, saludamos a los hermanos que se han conectado a través de este medio y bueno, esperemos en Dios que el estudio de hoy haya sido de bendición. Próximamente le estoy enviando el siguiente cuestionario del capítulo 2 y el próximo miércoles, si Dios así lo permite,
nos estaremos viendo a través de este mismo medio. Bueno, que Dios les bendiga y un grato honor pues servirle a cada uno de ustedes. Bendiciones, les amo en Cristo.